invitar a que abra su Biblia al Evangelio de Mateo. Y primero Dios, la voz me aguanta. He dado clases, me tocó cantar hoy y ahora exponer la palabra del Señor. El día de hoy estaremos viendo los versos 30 al 32 del Evangelio de Mateo. Recordarán que Mateo nos ha mostrado que Jesús ha reprendido a un endemoniado, y la conclusión de los religiosos en cuanto a esa expulsión del demonio, en cuanto a ese milagro, ellos ven a Jesús y dicen: Jesús hace esto no con el poder de Dios, sino lo hace con un poder satánico, con el príncipe del mundo de tinieblas, que es conocido como Belcebú. Y lo que vimos la semana pasada es que Jesús muestra lo ilógico que es ese argumento. Jesús muestra no solo lo ilógico que es, pero Jesús muestra su autoridad sobre el mundo demoníaco, y no solo sobre el mundo demoníaco, pero Jesús muestra su autoridad en que Él es más fuerte que el hombre fuerte, y el hombre fuerte ahí representa a Satanás. O sea, Jesús es aquel que entra a la casa del hombre fuerte y saquea a Satanás, y liga a Satanás y saquea a sus bienes. Y el punto es que cada vez que una persona no creyente entra al reino de Dios, es evidencia del poder de Cristo sobre el mundo de tinieblas. Y el día de hoy, lo que nuestro texto nos muestra es qué tipo de corazón se requiere para que alguien vea la obra de Cristo y diga: esto es por el poder de Belcebú. Y para ello voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a ver Mateo capítulo 12, versículo 30 al 32. Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Al cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado, pero al que abre contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. El día de hoy estaremos contestando una sola pregunta: ¿qué es el pecado imperdonable? O, para decirlo de otra manera, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Ahora, tal vez hay algunos que están familiarizados con este verso, tal vez han escuchado acerca de este verso, y tu pregunta va más allá. Yo recuerdo crecer en la iglesia y hacerme esta pregunta: ¿qué si sin querer cometí este pecado? La Biblia dice que jamás será esta persona perdonada. O tal vez algunos aquí dicen: ¿y si yo cometí este pecado, habrá esperanza para mí? En la historia de la iglesia, el puritano John Child creyó en su mente que él había cometido este pecado, y por lo tanto él se quitó su vida misma pensando: ya no hay esperanza para mí. Y hoy en día hay mucha enseñanza errónea en cuanto a qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Algunos dicen: si no crees en los dones, estás blasfemando en contra del Espíritu Santo, estás en contra de las cosas de Dios, del caminar de Dios. Y la pregunta de nuevo es: ¿qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo? ¿O qué es el pecado imperdonable? Y Jesús, aún en el verso 30, nos da una idea, nos da un aspecto de lo que puede ser el pecado imperdonable o blasfemar en contra del Espíritu Santo. Jesús, después de clarificar que Él no reprende a demonios con el poder de Belcebú, dice: el que no es conmigo,
contra mí es. Y estas frases son opuestas una con la otra, y en parte es obvio. Si yo no estoy con Jesús, lo único que queda es ser su enemigo. Por ejemplo, los que son de México y ven el fútbol de la Liga MX, o eres de las Chivas o eres del América, pero no puedes ser de los dos. O sea, si realmente eres fanático, no puedes brincar de un equipo a otro. Los que ven la Liga Española, o eres del Barcelona o eres del Real Madrid, pero no puedes brincar del uno al otro. El que es de Barcelona es contra los del Real Madrid. Esa es la idea aquí. Jesús está aclarando: el que no es conmigo, el que realmente cree que yo expulso a demonios con el poder de Belcebú, contra mí es. Esa es la frase, es una frase que da un énfasis que Jesús quiere que sus discípulos y los que están oyendo escuchen. Es lo mismo como lo que Jesús le dice a sus discípulos. Recuerdan que hay otros discípulos en Marcos capítulo 9 que han expulsado a demonios, y los discípulos dicen: pero ellos no están con nosotros, no son parte de los 12. ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Será eso correcto? Y Jesús les responde: pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. De nuevo, la misma idea. Ellos no están en contra, no están afectando el reino de una manera negativa, no están impidiendo la palabra del Señor ser predicada. Ellos están con nosotros, no contra nosotros. Pero este es el punto, hermanos. En varios aspectos de nuestra vida, nosotros podemos ser neutrales. Usted puede ser neutral en el mundo político. A veces le gusta el republicano, a veces no. A veces le gusta el demócrata, a veces no. Puede ser aún neutral en un equipo deportivo. Empezó yéndole a Argentina, metió gol a España y terminó con la playera de España, y eso está bien. Pero Jesús queda y deja algo en claro: cuando se trata de Cristo, no hay neutralidad. Hermano, no hay cristianos de área gris. O estás con Cristo y en su equipo, o estás en contra de Él. O eres amigo de Cristo o eres enemigo de Él. Pero en el reino de los cielos, en la vida cristiana, no existe tal cristiano neutral. A eso se le llama un tibio, y Apocalipsis dice: los vomitaré de mi boca. De que no existe un cristiano que el domingo tiene el pie en Cristo y de lunes a sábado tiene el pie en el mundo. No hay neutralidad en el reino de los cielos. Y si no queda claro la primera frase, Jesús vuelve a recalcarlo con otra frase similar. Él dice: y el que conmigo no recoge, desparrama. Una mejor traducción para esta frase sería: y el que conmigo no reúne, dispersa. Ahora, ¿por qué el lenguaje de recoger, desparramar, o el lenguaje de reunir que es mejor, y dispersar? Parte de la razón es porque en el Antiguo Testamento vemos una imagen de Dios que reúne a su pueblo del cautiverio. Recordarán que Israel en el Antiguo Testamento, por su desobediencia, es conquistada por varios reinos: el reino de Asiria, el reino de Babilonia. En el tiempo de Jesús han sido conquistados por Roma. Pero en el Antiguo Testamento, Dios en medio del cautiverio usa el lenguaje de promesa: yo los reuniré, yo los regresaré a mí. Por ejemplo, Isaías capítulo 40 verso 11, Dios dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. O sea, la imagen de Dios tomando a su pueblo, cuidando de ellos. Jeremías 23 versos 2 al 3 dice: por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes
han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Pero noten el contraste. Por eso yo, dice el Señor, me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastores, y crecerán y se multiplicarán. Y el punto de Jeremías es: Israel, por su desobediencia, empezando con el liderazgo, llevó al pueblo al cautiverio. Pero Dios dice: hay pastores que desparraman, hay pastores que dispersan, pero yo soy el buen pastor que reúno. ¿Qué traeré? Hay un grupo que está en contra de mí y aleja las ovejas, pero Dios dice: yo las traeré. Otro ejemplo más. Ezequiel 34, verso 12 al 13. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersados en un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Y de nuevo el lenguaje: Dios trayendo, Dios reuniendo. Donde algunos habían alejado al pueblo de Israel, Dios es aquel que trae. Y entonces, ¿qué es una persona que puede cometer este pecado? ¿Dónde encaja una persona que puede cometer el pecado imperdonable, que puede blasfemar en contra del Espíritu Santo? Bueno, el verso 30 nos da una idea, no nos da toda la respuesta, pero es una persona que está totalmente en contra de Cristo. Es una persona que en su vida cristiana no lleva a otros a Cristo, no lleva a otros a una vida de santidad, sino hace lo opuesto. Los lleva a pecar, los lleva a alejarse más de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque dentro de nuestra congregación, de personas que asisten domingo tras domingo, pueden haber personas que con su ejemplo: estoy orando por ti, vamos a los estudios bíblicos, leamos la Biblia. Y en el mismo grupo y en la misma iglesia pueden haber personas: hey, vamos a fumar por acá y vamos a darnos una buena borrachera para llegar todos crudos el domingo y que Dios nos perdone. O sea, hay una gran diferencia. Y Dios está diciendo, Jesús está diciendo: ¿quién es alguien que puede cometer este pecado? Aquel que quiere vivir la vida cristiana neutral, alejando a otros, dispersando a otros. Y vemos lo grave que es. Dios dice: fueron líderes, pastores que alejaron a la grey, y Dios dice: yo las voy a regresar. El corazón de Dios es que tú estés cerca de Él, no lejos de Él. Una persona que puede cometer este pecado es una persona que quiere vivir la vida cristiana en neutral. No soy ni de Cristo, no soy tanto del mundo, quiero estar en el medio. Y es un peligro. El verso 31, llegamos a ver más a fondo qué es este pecado. El verso 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Qué pecado? Todo pecado. Ahora noten, aquí es muy interesante, porque Jesús dice: todo pecado será perdonado a los hombres, pero luego dice: mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Yo quiero que usted note algo aquí. Jesús no dice excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo, sino que añade: todo pecado es perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que todo pecado sea perdonado y a la vez haya un pecado que no es perdonado, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Es más, el verso 32, quiero que note otro contraste. El verso 32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Noten, si tú hablas una maldición en contra del Hijo, será perdonado. Pero aquel
aquí una excepción clara, pero aquel que blasfemia contra, aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y de nuevo, una distinción. Si hablas en contra del Hijo, serás perdonado. Si hablas en contra del Espíritu Santo, no serás perdonado. Ok, ¿a qué se refieren estas dos frases? Y tenemos que escudriñarlas para poder entender al final qué es en sí el pecado imperdonable, qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Por un lugar, vemos la gracia de Dios aquí. Todo pecado y blasfemia será perdonado, incluyendo hablar mal del Hijo. Esto muestra la gracia de Dios, de que Dios es un Dios que perdona todo tipo de pecado. Tú puedes pensar en el pecado más horrendo y la palabra de Dios es clara: ese pecado no está exento de la gracia de Dios. Ese pecado es un pecado que puede ser alcanzado por un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que colgó en la cruz para morir por nuestros pecados. Todo tipo de pecado, el pecado más horrendo que tú puedas pensar, es un pecado que es perdonable. La palabra es clara: todo pecado y blasfemia será perdonado. Eso es lo que quiero que veas. Primero, ve la gracia de Dios, ve el perdón de Dios, que Dios perdona a todo tipo de pecador, aun a aquel que habla en contra de su Hijo. En segundo lugar, una observación más es: la palabra dice todo pecado y blasfemia. Blasfemia, igual que hablar en contra del Hijo, es un pecado que se hace con la boca. Blasfemia es literalmente insultar a Dios. Ahora, esto lo hacemos mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Ve una película, ya sea en inglés o en español, o las novelas, para las hermanas que ven las novelas, y una y otra vez, especialmente en el mundo, en la cultura estadounidense, hay muchas personas que dicen: oh my, grosería, God. Oh Dios, grosería, grosería, Dios. El nombre de Dios constantemente, verbalmente, es tomado de menos, es tomado a la ligera. Es más, el simple hecho de decir oh Dios mío, o oh my God, por cualquier cosa, que ese sea nuestro lenguaje, es romper el tercer mandamiento, de no tomar el nombre de Dios, ¿en qué? En vano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, de usarlo como que si fuera otro nombre común y corriente. La blasfemia, nuestras palabras, una y otra vez nosotros constantemente en nuestra cultura blasfemamos, y eso es blasfemar, insultar en contra de Dios. Y aún en medio de eso Dios dice: hay perdón. Tú puedes blasfemar en contra de Dios, contra del Hijo, y eres perdonado. Y aún yo argumentaría en contra del Espíritu, pero vamos a ver lo específico que está haciendo Jesús aquí. Pero ese es el segundo punto, la blasfemia, el hablar. Ambos versos, el verso 30 y el 31 nos está dando la idea, el verso 31 y el 32 nos está dando la idea de que tú puedes pecar con tu boca. Por eso, la siguiente semana Jesús va a expander con esta idea. Y Él va a decir: hay fruto bueno y hay fruto malo, y por sus palabras serán, ¿qué? Juzgados. En otras palabras, no puedes decir lo que quieras y que no haya consecuencias como tú hablas o en la manera que tú hablas. Porque hay personas que pueden decir cosas correctas, pero en un sentido muy equivocado. Y la próxima semana aprenderán, Jesús va a juzgar por toda palabra que salió de nuestra boca. No es un pecado mínimo, es un pecado extravagante. Pero ¿qué significa entonces el blasfemar? Porque Jesús dice: puedes aún blasfemar, hablar contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Bueno, hay tres opciones.
Hay tres opciones que históricamente personas han batallado con qué significa este pecado imperdonable, qué significa blasfemar en contra del Espíritu Santo. El comentarista John Broadus lo pone de esta manera: los únicos que podían cometer este pecado, los únicos que podían blasfemar en contra del Espíritu Santo o cometer el pecado imperdonable son aquellos que vivieron solo en el tiempo de Jesús. Y este es su argumento. La idea es esta: porque ellos vieron de primera mano los milagros de Jesús, ellos vieron de primera mano a Jesús caminar y andar sobre la tierra, y ellos vieron de primera mano las enseñanzas de Jesús, y por lo tanto lo rechazaron cometiendo el pecado imperdonable. Ahora, suena bonito, pero no es la realidad de este pecado, porque tú y yo conocemos algo mayor que ellos. Ellos vieron a Jesús y vivieron con Jesús y vieron sus milagros, pero tú y yo tenemos todo el significado de lo que realmente es el Evangelio. Porque aunque nosotros no vimos los milagros de Jesús, tenemos todos los milagros ¿qué? Escritos. Y aún muchos más que no se pudieron escribir porque abarcarían muchos libros, dice la palabra del Señor. O sea, tenemos toda la historia, tenemos la vida de Jesús, no solo su vida ministerial, tenemos su muerte, su resurrección y lo que sucede después de su resurrección. Tenemos el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, etcétera, etcétera. El punto es que el pecado imperdonable no solo es para la gente del tiempo de Jesús, porque yo argumentaría, tú y yo tenemos un conocimiento aún mayor que el de ellos. ¿Notan la diferencia? So John Broadus, por más que trata de argumentar eso, no ves la realidad. Ahora, otra postura. Algunos dicen, blasfemar contra el Espíritu, este pecado imperdonable, es en el sentido de rangos. Puedes blasfemar en contra de Jesús porque Jesús es menos, y no puedes blasfemar en contra del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es mayor, es más importante, tiene más rango, que de nuevo sería todo lo opuesto. Sería al revés, creer que por un lado Jesús está enseñando, Él es menos que el Espíritu Santo, porque en la teología trinitaria lo que vemos en la palabra es que ambos son Dios, misma autoridad, misma esencia. Eso no es lo que están enseñando aquí. La palabra, cuando enfatiza que todo pecado y blasfemia de los hombres, algunos dicen, eso se refiere, esa frase, todo pecado, blasfemia de los hombres, significa aquellos que no son cristianos. Que el no creyente puede blasfemar, puede aún blasfemar en contra del Espíritu Santo, pero ese pecado es perdonable porque en sí la idea es aquellos que conocen, saben la Biblia, van a la iglesia y luego blasfeman. Ellos son los que son culpables. Son culpables precisamente porque conocen. Y en parte, hermanos, esa es una realidad. El conocimiento tiene mucho que ver con cómo una persona puede cometer este pecado. La pregunta, ¿qué si lo hice sin querer? Ahorita lo vamos a ver más claro. Este pecado no se comete por aquellos que lo hicieron sin querer. Yo recuerdo hace unos años atrás, bueno, muchos años atrás, estaba yo en la secundaria, en la high school, y YouTube apenas estaba pegando, y unos ateos hicieron un video, y eran varios, que se llamaba el video, creo que el título era cometiendo el pecado imperdonable o algo así, tenía un título con este sentido, y este era el pensar de los ateos. Si yo algún día, alguien viene y me convence con evidencia externa, me convence con la palabra que Cristo es mi Señor y mi Salvador y las verdades del Evangelio, su pensar era, no puedo ser cristiano porque yo grabé un video donde, y ese es el video, salen varios jóvenes y dicen groserías, malas palabras en contra del Espíritu Santo, y su conclusión es, porque yo ya cometí este pecado, aun si Jesús quiere salvarme,
no puede. Y hermanos, eso no es lo que este texto está enseñando. Este texto está presentando las dos frases como verdades. Por un lado, todo pecado, incluyendo a ateos que hablan en contra del Espíritu Santo, pueden ser perdonados, pero por otro lado hay una realidad de que hay personas que blasfemian en contra del Espíritu Santo y jamás serán perdonados. Tim Keller nos ayuda en esta manera. Él dice lo siguiente en cuanto a este verso: todo pecado y blasfemia de los hombres, esa frase, son todos los pecados externos que un ser humano puede cometer. Pecado y de nuevo, en rango aquí, o los pecados más severos. Si robas, puedes ser perdonado. Si maldices, puedes ser perdonado. Si cometes adulterio, puedes ser perdonado. Si cometes fornicación e intimidad antes de estar casado, puedes ser perdonado. Si matas a alguien, puedes ser perdonado. Tú piensas en el peor pecado. Keller dice, todo pecado es perdonable. Pero por otro lado, Keller dice, cuando Jesús dice contra el Espíritu Santo, no se refiere a pecados externos, se refiere a una realidad interna. ¿Quién es aquel que comete la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Es una persona que en su corazón rehúsa creer quién es Cristo. De nuevo, para ir llegando más cerca a cuál es este pecado imperdonable, para ir llegando más cerca a la realidad de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Una persona que quiere vivir una vida neutral puede cometer este pecado. Una persona que en su corazón rehúsa creer una y otra vez puede cometer este pecado. Y Jesús llega al meollo del asunto en el verso 32. Noten, va de blasfemia de nuevo a cualquier palabra. Y esta es la idea. Jesús dice, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y esta es la pregunta de todos los que están aquí, incluyendo los fariseos. La pregunta de los fariseos es, yo no insulté al Espíritu Santo. ¿Cuándo yo insulté al Espíritu Santo?, dirían los fariseos. Nosotros te insultamos a ti, Jesús. Nosotros dijimos de ti, Jesús, que tú reprendes a demonios por Belcebú. Por eso el énfasis del hablar. Y Jesús va a continuar con esta idea la próxima semana. De nuevo, traducción: no puedes decir cualquier cosa que tú quieras de tu boca y pensar que no va a haber consecuencia de las palabras que salen de tu boca. Hay consecuencias por toda palabra que hablamos. Y Jesús hace un énfasis aquí. Ustedes, fariseos, creyeron que me estaban insultando a mí. Esta es la idea. Y Jesús dice, pero al quien estaban insultando es al Espíritu Santo, que lleva la obra de regeneración. En otras palabras, sé que es una palabra teológica. ¿Qué significa regeneración? Que nadie puede ver a Cristo como Señor y Salvador si primero el Espíritu Santo no abre los ojos de esa persona. Y esto es lo que ha sucedido en el contexto de Mateo 12. Jesús reprende a un demonio. Esa persona reconoce que Jesús es Señor y Salvador. Vimos que hay personas que han visto el milagro y ellos quieren creer. Preguntan, ¿será este el Mesías? Esa es la idea, y es este el Cristo que hemos esperado, el Cristo que iba a venir. Y los fariseos dicen, no, es Belcebú. Lo hace con el poder de los demonios. Y Jesús dice, esa persona es una persona que cree que me ha insultado a mí, pero lo que termina haciendo está insultando a la obra redentora que el Espíritu Santo lleva en la vida de cada persona. Y hermanos, ¿cuál es entonces el pecado imperdonable? Es lo mismo que hicieron los fariseos. Por un lado, es una persona que ve la gracia de Dios. Y no solo ve la gracia de Dios,
conoce las enseñanzas de Cristo, ha tenido experiencias y sin embargo, entre más conoce, entre más lee, entre más ve la realidad de quién es Cristo Jesús, esa persona una y otra vez concluye: Belcebú, es poder satánico. Las obras de Cristo son equivalentes al mundo de tinieblas. No son para mi bien. La gracia de Dios no es para mi bien. Los mandamientos de Cristo no son para mi bien. Una y otra vez, entre más lee, ellos dicen: eso es del mundo de tinieblas. Es del poder satánico. Y Jesús dice: ese corazón que es neutral, no está conmigo, está contra mí. Ese corazón que no entiende que todo tipo de pecado puede ser perdonado, sino que ellos siguen enferrados en querer vivir como ellos quieren. Ese corazón que ve las obras de Cristo y dice: es el poder satánico. Ese corazón no puede ser perdonado. Ahora, notan por qué. Yo sé que el pasaje aquí dice: cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero es porque en este contexto la revelación total de Cristo Jesús no ha sido dada. Jesús todavía no ha muerto y ha resucitado. Pero hoy en día hay personas que al rechazar al Hijo, rechazan la obra redentora del Espíritu Santo. Por eso, 1 Corintios capítulo 12, verso 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Traducción: alguien que tiene el Espíritu Santo dentro de esa persona no blasfema en contra de Jesús, no habla en contra de Jesús. Es imposible. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Y por el otro lado, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué tú dices yo creo en Cristo? ¿Por qué tú dices yo quiero rendir mi vida a Él? ¿Por qué tú dices yo quiero vivir para Cristo? No es porque tú eres más inteligente, no es porque tú eres mejor, no es porque tú tomaste una decisión que otros no tomaron. No, 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 no. Lo haces porque tienes ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y hoy en día hay personas que al rechazar al Hijo, lo rechazan porque no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto han cometido este pecado. ¿Qué es el pecado imperdonable? Número 1 es atribuir la obra y la gracia de Cristo al mundo de tinieblas. De nuevo, en lo más práctico que yo puedo hacer es una persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio y ellos dicen: eso es satánico. Es mejor vivir mi vida como yo quiero. Ese corazón jamás puede ser perdonado. Ahora, ¿por qué? Es que va más allá. En segundo lugar, es lo que J.C. Burkhardt dice: es disputar lo indisputable. Hermanos, y aquí viene lo clave. Estas personas no son los ateos del video que yo anuncié, que no tienen conocimiento. Hermanos, los fariseos tenían conocimiento, sabían la ley, sabían todos los pasajes mesiánicos, memorizaban la Escritura, hacían sus diarios ritos, asistían al templo, cantaban los cantos de los salmos. Ellos llevaban una vida religiosa y sin embargo disputan lo indisputable. Era obvio que lo que Cristo estaba haciendo solo lo podía hacer porque Él era el Mesías prometido. Era obvio que lo que Cristo estaba haciendo era lo que la palabra misma prometía, porque Él era Dios encarnado. Y sin embargo, los fariseos, con todo este conocimiento, ven a Jesús y dicen: no es el Mesías. Él es alguien que hace esto con el poder satánico. Es disputar lo indisputable. Pero yo te tengo una advertencia a ti. Tú y yo podemos cometer este pecado. Ve conmigo a Hebreos capítulo 6. De nuevo, hermanos, el peligro aquí es que había conocimiento. Lo primero es imperdonable porque atribuyes
la gracia de Dios algo satánico, pero va más allá de ello. Esta persona es una persona que conoce la verdad. Hebreos capítulo 6. Note, y no son mis palabras, yo nomás estoy leyendo, no se enojen conmigo. Note lo que dicen. Porque es imposible, ¿qué es? Imposible que los que una vez fueron, noten, iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y aquí está el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este es el punto. Estas personas conocieron, leían la Biblia, cantaban los cantos, venían a la iglesia, tuvieron experiencias con el Espíritu donde escucharon un sermón y lo entendieron, gustaron, probaron, vieron de que Dios es bueno y sin embargo dijeron, el mundo es mejor. De nuevo al verso 30 de nuestro pasaje, no hay neutralidad. Esa persona, dice la Biblia, es imposible que regrese a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón. No es el acto que es imperdonable, es un corazón y el tipo de corazón que es imperdonable. Si no queda claro, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, de nuevo, noten aquí, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere inmereciblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? De nuevo, hermanos, horrendo, el verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero de nuevo, no está hablando de todo tipo de pecado, está hablando de la condición del pecador. Esto es lo que quiero que vean. El pecado imperdonable no tiene que ver con los pecados que cometemos, sino con la condición del corazón del pecador. El verso 26, igual que el otro pasaje de Hebreos, está hablando a un pecador en específico. Aquel que conoció la verdad, aquel que conoció la gracia, aquel que recibió el Espíritu de gracia. ¿Y qué hace con esa verdad? Neutralidad. El mundo es mejor. Las posturas morales del mundo son mejores. Los consejos del mundo son mejores. La palabra de Dios ya no me gusta. Ese corazón es el corazón que comete el pecado imperdonable. ¿Por qué? Agustín nos ayuda en esto. Agustín dedica solo un sermón para aclarar una gran realidad acerca de vuestro pasaje. El problema, hermanos, no es que la persona comete este pecado. El problema, dice San Agustín, es que este pecador está en un estado de enemistad. Tiene una dureza de corazón. Tiene una incredulidad que persiste a lo largo de toda la vida. Este es el punto. Esta persona no es una persona que rechaza una vez. Es una persona que entre más se le habla de la Biblia y habiendo conociendo, que entre más escucha cantos cristianos y habiendo conociendo, que entre más conoce acerca de la gracia de Dios, esta persona entre más conoce, entre más escucha, resiste. No quiero a Cristo,
no quiero su gracia, no quiero seguirlo, yo no quiero. Y usted le dice, pero tú ibas a la iglesia, pero tú creciste en el evangelio, ¿qué pasó? Y esa persona sigue resistiendo y sigue resistiendo, y por el resto de su vida ve la gracia de Dios y dice, es tinieblas, hay algo mejor. Ve el sacrificio de Cristo y hace blasfemia en contra de ello. Hermano, yo no estoy hablando aquí de una persona que batalla con el pecado. Esa es la guerra espiritual, esa es la lucha en contra de la carne. Yo estoy hablando aquí de una persona que en su corazón rehúsa creer, rehúsa convertirse, rehúsa seguir a Cristo. Y por eso yo quiero implorarte en esta mañana, si tú estás aquí y tal vez, no sé, creciste en la iglesia y fuiste herido en la iglesia y te alejaste, tal vez tuviste malas experiencias, tal vez alguien te predicó que en Cristo solo vas a tener prosperidad, nunca te vas a enfermar, todo es color de rosas, y luego un ser querido falleció, perdiste tu trabajo y tú dejaste a Cristo. Yo quiero dejarte saber que ese es un falso evangelio. La promesa al creyente es: vas a sufrir en esta vida, pero no vas a sufrir solo. Cristo está contigo. Él es Rey. Lo cantamos en esta mañana. Si la marea es cruel, Él es soberano. Él es Rey, exaltado sobre todo. Él es Rey. Ese es un falso evangelio. Pero si tú eres una persona que te has alejado, que has resistido, yo quiero implorarte en esta mañana: regresa a Cristo. Ven y corre a Él. Tal vez fuiste herido, tal vez alguien te trató mal de una congregación en la que estabas, tal vez alguien abusó de ti, y eso todo es real, pero no es Cristo. Cristo no te hirió, Él fue herido por tus heridas. Cristo no fue el que te defraudó, Él te presentó el mensaje claro del evangelio. Cristo vino por una sola cosa, y no fue para enriquecernos, y no fue para hacernos más contentos, y no fue para darnos salud. Vino para morir por tus pecados y para morir por mis pecados. No lo resistas más, no sigas cometiendo el pecado imperdonable. Cristo puede salvarte de ese corazón duro y de piedra y convertirlo en carne. La frase va más allá. Jesús dice: este tipo de corazón que sigue resistiendo y día tras día resiste, que vive en neutralidad, que no está con Cristo, que está fuera de Cristo, este corazón, dice Jesús en el verso 32, no le será perdonado. ¿Por qué? Porque ya vimos, como dice San Agustín, porque esa persona día tras día sigue rechazando. Es por eso que no le será perdonado. ¿Cuándo? Ni en este siglo ni en el venidero. Aquí tenemos una teología del infierno. Nadie en el infierno se arrepiente. Esa idea católica de que vas a estar en el purgatorio y después de tanto castigo tú te vas a arrepentir, la Biblia una y otra vez muestra todo lo opuesto. Nadie en el infierno se arrepiente. ¿Por qué? Porque la persona muere en su pecado creyendo que está bien. No, Jesús, yo no estaba mal, esa persona estaba mal, ellos eran los peores. ¿Cómo es posible que tú los salvaste a ellos y no a mí? La persona en el infierno no está diciendo: ay sí, ahora lo veo, yo soy culpable. Lo mismo con la gente en la cárcel. ¿No ha visto a gente en la cárcel que la evidencia es, no estoy hablando de los que encarcelados inocentes, me estoy hablando de aquellos que la evidencia es obvia, son culpables y ahí están en la cárcel? Yo no lo hice. 5 años, 10 años, 20 años, mueren con la misma cosa. Yo no lo hice. La persona en el infierno no está diciendo: ay sí, yo soy un pecador. No, ve a Dios y desde el infierno le dice: Dios, tú eres injusto.